las primeras, la resolución, mejor dicho, de las primeras ecuaciones diferenciales que podrán ser resueltas mediante el uso de este nuevo recurso que se ha introducido desde el día de ayer, es decir, el uso de la transformada de Laplace. Inmediatamente voy a compartirles los apuntes que estuvimos utilizando el día de ayer para dar continuidad al avance de nuestra materia. Así que ya deberán estar viendo mis propios apuntes y nosotros habíamos empezado a trabajar con la transformada de Laplace. ¿Dónde están mis apuntes de ese material? Creo que está en mi otra cuenta. Aquí está. Bien, mientras hago el cargado de estos apuntes, les voy a rogar a las siguientes personas: Iván Rivera, Alfredo Robles y Cristian Salvatierra, quedarse hasta el final de nuestra clase porque me interesa conversar con ustedes antes de que termine nuestra sesión. Así que les repito: Iván Sergio Rivera, Alfredo Robles y Cristian Salvatierra. No se olviden, por favor, tomen en cuenta que necesito conversar con ustedes al final, o mejor, antes de finalizar nuestra sesión. Bien, así que nos vamos a ver un par. Escuchen, me acaban de botar del Jamboard y otra vez el cargado. No sé qué es lo que está pasando, pero estas cosas ocurren. Y por supuesto ocurren también en el examen, por eso es que hay que tomar una previsión, entregar no faltando un minuto o segundos, ¿no? Hay que tomar una previsión de enviar por lo menos 5 a 8 minutos antes de los tiempos o plazos del límite. Así que aquí vamos. Voy a presentarles estos conceptos. Aquí vamos. Hoy estudiaremos la transformada inversa de Laplace. Ayer hemos presentado el concepto de la transformada directa de Laplace. Con la transformada directa de Laplace, que ya vimos que era una función lineal, transformábamos una función en otra función, donde la variable independiente también era modificada. Con la transformada inversa de Laplace, ¿sí?, nosotros vamos a transformar la función f de s en la función f de t que teníamos inicialmente. Es decir, que si la transformada de Laplace de f de t nos devolvía f de s, entonces la transformada inversa de Laplace de f de s debe ser igual a f de t. ¿De acuerdo? O sea, ocurre exactamente lo inverso. ¿Qué podemos decir? Primero, de que la transformada de Laplace lastimosamente no es lineal, digo, no es biyectiva, pero desde nuestros cursos de álgebra básica sabemos de que cuando una función no es biyectiva, existen restricciones de dominio que nos permiten convertir a nuestra función en una función invertible, es decir, en una función que sea biyectiva por lo menos para ese dominio restringido. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a contemplar que la transformada de Laplace es al menos biyectiva bajo dominio restringido. Y si eso es así, esa transformada de Laplace va a existir. Y fíjense bien, la transformada de Laplace de f de s, pero ¿qué es f de s? Es la transformada de Laplace de f de t, nos devuelve la misma función f de t. O sea que cuando componemos la inversa de una función con la misma función, obtenemos siempre la identidad. La función que queremos transformar ante esta composición es la misma función, o sea que no se modifica. Acuérdense de este importantísimo resultado, que no es nuevo, esto lo sabemos muy bien desde nuestra teoría de las funciones inversas. También, otro hecho que tampoco es novedad para, o no debería ser novedad para nosotros, es que si estamos frente a una transformación de naturaleza lineal, su inversa también tiene que seguir siendo lineal. ¿De acuerdo? Entonces, ya que la transformada de Laplace directa es lineal e invertible,
Entonces su transformada inversa también es lineal. Eso bien lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, la derivada es una transformación lineal y la inversa de esta transformación derivada es precisamente la integral. Así que la integral sigue siendo una transformación lineal. Así que la transformada inversa de cualquier combinación lineal de estas funciones f y g de s es pues la misma combinación lineal de sus transformadas inversas, siendo aquí alfa y beta escalares completamente arbitrarios. Empecemos entonces reconociendo que la transformada inversa de Laplace de la fracción 1 sobre s es 1. ¿Por qué? Porque la transformada directa de 1 es 1 sobre s. ¿Por qué decimos que la transformada inversa de 1 sobre s es 1 sobre n menos 1 factorial por t a la n menos 1? Porque la transformada directa de toda esta función va a ser, esta es una constante, sale fuera de la transformada. O sea, nos concentramos en la transformada de Laplace de t a la n menos 1, que es n menos 1 factorial sobre s a la n menos 1 más 1. O sea, los n menos 1 factoriales se cancelan, el menos 1 y el más 1 se simplifican y nos queda 1 sobre s a la n, donde s es, por supuesto, estrictamente positivo y eso es precisamente la función que queríamos transformar. Por supuesto que esto es totalmente válido si es que trabajamos con valores de n naturales. Si n no fuese natural, por ejemplo, si ese fuese un racional o cualquier real mayor a negativo 1, tendríamos que utilizar la función gamma. Espero que hayan hecho ese ejercicio 41 que les planteé el día de ayer. Y así, la transformada inversa de esta fracción es el coseno, porque la transformada del coseno nos da precisamente esa fracción. La transformada inversa de b sobre s cuadrado más b cuadrado es el seno de bt, porque la transformada directa del seno de bt es b sobre s cuadrado más b cuadrado, y ya lo vimos ayer. La transformada inversa de 1 sobre s menos a es la función exponencial e a la t. ¿Por qué? Porque la transformada directa de e a la at es 1 sobre s menos a, donde a es cualquier real y s es mayor que a. Y la transformada inversa de b sobre s cuadrado menos b cuadrado es el seno hiperbólico de bt, porque la transformada del seno hiperbólico de bt es b sobre s cuadrado menos b cuadrado. La transformada inversa de s sobre s menos cuadrado, s cuadrado menos b cuadrado es el coseno hiperbólico de bt, porque su transformada directa, y esto ayer lo hemos demostrado, es s sobre s cuadrado menos b cuadrado, siendo b cualquier real y s siempre cuidando que sea en ambos casos mayor al valor absoluto de b. ¿No es cierto? Bien, entonces, no sé si, no, aquí ya no me queda más campo. Entonces, esas transformadas inversas las vamos a contemplar como básicas, elementales. Y a continuación vamos a estudiar otro recurso importante que tiene que ver con la transformada de Laplace de la derivada de una función escalar de variable escalar. ¿Ya? Ojo, es la transformada de Laplace de la derivada, que no es lo mismo que la derivada de la transformada de Laplace. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Así que, para este efecto, se halla una función que pertenece al espacio vectorial C super n de i. ¿Cuál era este espacio vectorial? ¿Alguien que nos recuerde? Lo hemos usado bastante en las primeras partes. ¿Qué es este espacio vectorial? No conocemos este espacio vectorial. No me van a creer que no sabe. Ouch. Franz, Wilfredo, cuéntanos qué es ese espacio vectorial. Wilfredo Noé.
¿Dónde está Ronaldo Humberto? ¿O estoy sin audio? Caramba, caramba. Esto es algo que se estudia en álgebra lineal. Y también lo hemos presentado nosotros, pero ¿qué es? ¿Qué espacio Hola, vectorial buenas. es ese? Y este es un subespacio implícitas. Bienvenido, Brandon Solís. ¿Me estás escuchando? Sí, Inge, disculpe la tardanza. Muy bien, qué bueno que me estás escuchando. Me das tranquilidad. Eso quiere decir que todos me En este escuchan. problema vamos ¿Puedes decirnos, Brandon, cuál R es sobre R sub n este espacio vectorial que estoy de la misma mencionando forma, acá este en la polinomio de aquí, pantalla? 3, ¿Cuál es este espacio vectorial? ¿Qué elementos tiene este espacio vectorial? Caramba, un silencio cómplice. Weimar, Salvatierra, estás con 2 entradas. ¿Cuál es ese espacio vectorial? Mm-hmm. Y ahora me están haciendo asustar, ¿no? Investiguen, por favor. La próxima clase o cualquier clase voy a preguntar nuevamente esto. Así que procuremos estar siempre a tono con las ideas que están aquí escribiéndose, porque si no, esto van a ser jeroglíficos de los cuales no tenemos la menor idea de qué se está hablando. ¿Ya? Bien, entonces vamos a estudiar la transformada de Laplace de Y'. Para esto usamos la definición de la transformada que vimos ayer, es decir, la integral impropia de 0 al infinito del núcleo por la función que queremos transformar. Haciendo uso una vez más de la integración por partes, etiquetamos por u a e a la menos st al núcleo y por el diferencial de b a y' por el diferencial de t. De aquí salta a la vista que el diferencial de u es menos se a la menos st y de aquí b no es otra cosa integrando ambos miembros que la misma función y de t. En consecuencia, esta integral va a ser u por b, o sea, e a la menos st por y de t, evaluada entre el 0 y el infinito, menos la integral de b por el diferencial de u, pero menos este producto es lo mismo que tener más s, que sale fuera de la integral, por la integral del núcleo por y de t. Y toda esta última integral, obviamente, corresponde a la definición de la transformada directa de Laplace de y. En consecuencia, esto se convierte en el límite, para evaluar esto, de y de p sobre e a la sp menos y de 0, cuando p crece indefinidamente, más s veces la transformada de Laplace de y, que la tenemos escrita aquí al final. Pero, como nosotros sabemos que una condición suficiente para que una función admita la transformada de Laplace es de que sea de orden exponencial, eso quiere decir que va a estar esta función acotada superiormente por una función exponencial finita, aunque sea amplificada, pero es finita. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre va a ser menor que, o va a crecer de una manera acotada, mientras esta función del denominador crece sin acotamientos. Por lo tanto, el límite de toda esta función, de toda esta fracción, va a tender a ser cero. En definitiva, lo que acabamos de hacer es encontrar una interesante relación recursiva entre lo que pasa con la transformada de Laplace de la derivada de una función y la transformada de Laplace de esa función. Es decir, estamos hablando de esta relación recursiva. O si quieren, lo único que estamos diciendo es que la transformada de Laplace de la primera derivada de una función es
menos la función evaluada en 0 más S veces la transformada de Laplace de esa función. ¿Qué es lo que nos dice? Entonces la transformada de Laplace de y2'. Sabemos que la transformada de Laplace de la segunda derivada no es más que la transformada de Laplace de la primera derivada de la primera derivada. Entonces vamos a poner menos la primera derivada evaluada en 0, más S veces la transformada de Laplace de y'. Pero ya sabemos a qué es igual todo esto, es toda esta expresión. Así que multiplicamos por S a todo este término, a toda esta sumatoria, y nos queda la transformada de Laplace de la segunda derivada. Por otro lado, la transformada de Laplace de y3' es la primera derivada de la segunda derivada, o sea que seguimos usando esta relación recursiva, vamos a tener menos y2' en 0, más S veces la transformada de Laplace de y2'. Eso quiere decir que tendremos menos y2' evaluada en 0, más S veces la transformada de Laplace de y2'. Así que multiplicamos por S a toda esta expresión que está aquí hace rato. Y tenemos esta expresión. Y si continuamos de esta manera, podemos llegar a demostrar de manera inductiva que la transformada de Laplace de la derivada de orden n de esta función es menos la derivada de orden n-1 evaluada en 0, menos s veces la derivada de orden n-2 evaluada en 0, menos puntos suspensivos, menos s a la n-1 por la derivada de orden 0 evaluada en 0. O sea, cuando digo derivada de orden 0 me refiero a que es la función que ha sido derivada 0 veces, más s a la n veces la transformada de Laplace de y. Fíjense que el orden de derivación va de bajada hasta llegar a tener la derivada de orden 0, mientras que las potencias de S van de subida. Partimos desde S a la 0, S a la 1, S a la 2, hasta S a la n. Puede ser eso. Y listo. Ya estamos en condiciones de resolver nuestra primera ecuación diferencial, concretamente nuestro primer PBI. Entonces, el ejercicio del PBI consiste en resolver esta ecuación de segundo orden, que se estarán dando cuenta que se trata de una ecuación lineal no homogénea de segundo orden a coeficientes variables, sujeta a este par de condiciones iniciales. Por esta vez voy a presentar este recurso de resolución de la transformada de Laplace de una manera muy explícita. En el futuro vamos a ir ganando algún poco de tiempo abreviando el proceso. Pero por esta vez lo voy a hacer muy, muy explícito. Empezamos entonces aplicando la transformada de Laplace a ambos miembros de nuestra ecuación diferencial, que es lo que ustedes están viendo al inicio. He aplicado la transformada de Laplace a ambos miembros. 2. Aplicamos la naturaleza lineal que tiene la transformada de Laplace. O sea que la transformada de Laplace la voy a distribuir en cada uno de los sumandos. Y también voy a usar el principio de homogeneidad, es decir, que la transformada de Laplace de una constante por una función es la constante por la transformada de Laplace de esa función. ¿De acuerdo? Igual aquí vuelvo a aplicar esa misma idea. El menos 3 sale fuera de la transformada de Laplace, el menos 10 sale fuera de la transformada de Laplace. Y aquí ya estoy usando la transformada de Laplace de esta función exponencial, que todos sabemos que es 1 sobre s menos el coeficiente de t, en este caso menos 1. Bien, hasta aquí nada nuevo, digamos. Eso es algo que ya habíamos visto ayer. Y ahora presentamos lo que estamos introduciendo el día de hoy. La transformada de Laplace de y2' es toda esta expresión. ¿De dónde sale esto? De acá. La transformada de Laplace de y2' es menos y' de 0, menos s veces y de 0, más s cuadrado veces la transformada de Laplace de y. Ahí está. Menos 3 veces la transformada de Laplace de y', que es toda esta expresión, que ya la hemos deducido también. O si ustedes quieren, esos son casos particulares de esta propiedad que estaba presentada preliminarmente. Ahí está. Menos y de 0 más s veces la transformada de Laplace de y. Menos 10 veces la transformada de Laplace de y igual a 2 sobre s más 1. Ahora bien, vamos a aplicar las condiciones iniciales que nos han dicho. Nos dicen que y de 0 es igual a 0 y que y' de 0 es igual a 1. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Factorizamos a todos los términos que tienen la transformada de Laplace de y, o sea, s cuadrado menos 3 veces s menos 10. Todo eso multiplicado por la transformada de Laplace de y. Entonces, de esa manera hemos usado este término, este y este término, y nos queda este menos 1. ¿Qué hacemos con el menos 1? Lo voy a transponer al miembro de la derecha como más 1, más 2 veces, más 2 sobre s más 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasamos a dividir este polinomio cuadrático a ambos miembros de cada término y nos queda esta fracción más esta otra fracción. Así que, en definitiva, la transformada de Laplace es esta sumatoria de fracciones. Como pueden ver, toda esta sumatoria de fracciones sigue siendo una función que depende de S, tal cual estamos acostumbrados. Entonces, es en este momento que vamos a usar la idea con la que habíamos arrancado la clase de hoy, donde hemos visto que si la transformada de Laplace de y es f de s, entonces la transformada inversa de Laplace de f de s nos tiene que devolver y. Por lo tanto, despejamos de esa manera y con el auxilio de la transformada inversa de Laplace aplicada a f de s. ¿De acuerdo? Pero f de s es toda esta sumatoria. Y como la transformada inversa de Laplace también es lineal, o sea que cumple el principio de superposición, la transformada inversa va a poder distribuirse en cada una de estas fracciones. Así que, como se habrán dado cuenta, con unas escasas manipulaciones algebraicas, podemos nosotros encontrar la curva de solución simplemente concentrándonos en localizar o simplemente concentrándonos en construir las transformadas inversas de un par de funciones. ¿Qué tal eso? En ningún momento hemos necesitado derivar, en ningún momento hemos necesitado integrar. Así que esa va a ser nuestra tarea. Empezar a construir ambas transformadas inversas de Laplace. Empecemos con esta primera transformada inversa. Aquí está. Lo primero que voy a hacer es descomponer la fracción que tenemos en fracciones simples. Esto es algo que nos han enseñado en álgebra y que lo usamos muchísimo en cálculo 1, sobre todo para evaluar integrales de fracciones algebraicas que resultan del cociente entre dos funciones polinomiales. Entonces, descomponemos en dos fracciones simples. Hay muchas formas para encontrar los coeficientes A y B. ¿De acuerdo? Una de ellas es sacar el común denominador, como están viendo aquí, e igualar el numerador al numerador de la fracción original, de esta manera. Entonces, por ejemplo, cuando s es igual a 5, eso te va a volver 7 y esto se va a volver 0, o sea que de aquí a por 7 es igual a 1, de donde a va a ser un séptimo. Si s es menos 2, este término se anula a 0 y b por menos 7 va a ser igual a 1, por lo tanto b va a ser menos un séptimo. ¿De acuerdo? Ahora, si no quieren usar este recurso, se puede usar un sistema de ecuaciones. A más b igual a 0 y 2a menos 5b igual a 1. De cualquier manera, este sistema nos va a conducir a la misma solución. Así que podemos encontrar los valores de a y b sin ningún problema. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que allá la transformada inversa de esa fracción es equivalente a allá la transformada inversa de estas dos fracciones. Como la transformada inversa es lineal, una vez más la distribuimos en cada fracción. A es una constante, sale fuera de la transformada inversa, ya sabemos que A es un séptimo. B es una constante, sale fuera de la transformada inversa. Y la transformada inversa de 1 sobre S menos 5 es E a la 5t. La transformada inversa de 1 sobre S menos 2 es E a la menos 2t. Y de esa manera habremos conquistado la transformada inversa de la primera fracción. De una manera análoga, hallamos la transformada inversa de la segunda fracción. A la segunda fracción agarramos y la descomponemos. En esta ocasión la vamos a poder descomponer en tres fracciones simples. Usamos cualquier recurso para encontrar los valores de A, B y C. Aquí ya los tengo bien descritos. Y ahora sí aplicamos
la transformada inversa a esta descomposición. A es menos 1/3, sale. B es 1/21, sale fuera de la transformada inversa. C es 2/7, sale fuera de la transformada inversa. Y nos quedan estas tres transformaditas inversas súper elementales. La primera transformada inversa es e a la menos t, la segunda transformada inversa es e a la 5t, y la última transformada inversa que coincidía con esta, fíjense, es la misma, es e a la menos 2t. Así que ahí está. Para poder encontrar la curva de solución, tenemos que adicionar estas dos transformadas inversas. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Voy a adicionar esa transformada inversa a esta otra transformada inversa. Voy a tener 1/3 de e a la menos t, lo copio. Y aquí tengo términos semejantes. ¿Cuánto es 1/7 más 1/21 de e a la 5t? Esto será 4/21, ¿no es cierto? Aquí está, 4/21. Y menos 1/7 de e a la menos 2t más 2/7 e a la menos 2t es simplemente 1/7 de e a la menos 2t, con lo que habremos reducido los términos semejantes y de esta manera habremos resuelto nuestra ecuación lineal homogénea, digo, no homogénea de segundo orden a coeficientes constantes. Por supuesto que estoy consciente de que esto ya lo sabíamos resolver con los métodos que habíamos visto en la anterior unidad, ¿no? Ya sea con la variación de parámetros o ya sea con el método de los coeficientes indeterminados. Ya sabíamos resolver. O sea que aquí estamos dando una versión alterna nada más para poder resolver este tipo de ecuaciones. No se olviden que nuestra consigna principal es resolver ecuaciones diferenciales en las que aparecen funciones con saltos de continuidad. Pero nos falta todavía un buen camino para llegar a resolver ese tipo de ecuaciones. Y lo que me interesa más que todo en este ejemplo es familiarizarnos con el uso de la transformada de Laplace. Y por supuesto con el uso de la transformada inversa de Laplace. Ahora, muchos de ustedes seguro que se están preguntando, ¿y necesariamente la transformada de Laplace sirve para resolver PBIs o podemos resolver esa transformada, digo, esta ecuación diferencial sin estas condiciones iniciales usando la transformada de Laplace directamente? La respuesta es que sí, se puede. O sea que si no tuviésemos estas condiciones iniciales y solamente tendríamos que resolver esta ecuación diferencial, podemos seguir utilizando la transformada de Laplace. ¿Qué se hace para resolver esa ecuación diferencial? Pues fíjense, se procede como hemos hecho hasta la cuarta línea. Y como no tenemos estas condiciones iniciales, lo único que vamos a hacer es ponerle a la condición inicial y de 0, c sub 1, y y' de 0, c sub 2. Es decir, vamos a asignar constantes a esos valores. Así que todo el proceso deductivo que se va a hacer después va a aparecer en términos de las constantes C1 y C2. Es decir, que al final, en definitiva, la familia de curvas de solución que vamos a obtener va a tener que aparecer explícita en términos de C1 y C2. Y eso es precisamente lo que estábamos esperando, que una familia de curvas de solución de esta ecuación diferencial de segundo orden sea precisamente biparametrizada. ¿No es cierto? Así que sí se puede seguir usando la transformada de Laplace. Ahora, ¿qué pasaría si es que no nos dan estas condiciones iniciales? Porque aquí se han dado cuenta que para usar la transformada de Laplace, sí o sí necesitamos evaluar las derivadas preliminares en cero. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de darnos estas condiciones iniciales, nos dan otras condiciones? Por ejemplo, de que y de menos 3 es igual a 1, y de que y' de 5 es igual a pi medios. Entonces, fíjense que no podríamos reemplazar aquí en y de 0 y y' de 0. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues nada más y nada menos que lo mismo que hace rato, asignar por C1 y C2 a y' de 0 y y de 0 respectivamente. Y luego de hacer esas asignaciones, sabemos que la familia de curvas de solución va a estar en términos de C1 y C2. Entonces con esta familia voy a poder generar dos ecuaciones con dos incógnitas, obviamente que derivándola, y de esa manera podré
reconocer cuáles son los valores de las constantes C1 y C2 que nos van a permitir encontrar la única solución que podría admitir, que va a admitir, mejor dicho, nuestro PBI con otras condiciones iniciales o, si quieren, otras condiciones de frontera. ¿Está claro? Entonces, esa es la idea que tenemos que trabajar, que tenemos que madurar, porque sobre ella vamos a ir resolviendo, evidentemente, ecuaciones diferenciales con mayor nivel de complejidad y, por supuesto, ecuaciones diferenciales que no sean necesariamente lineales y a coeficientes constantes. Bueno, ¿qué voy a asignarles? Ejercicios, por supuesto que sí. Nos vamos a ir a nuestro libro base. Y en este libro ustedes encontrarán los siguientes ejercicios. ¿Dónde estoy? Tenemos que irnos al capítulo 7. Aquí. Transformadas inversas. Se van a ir, por favor, a las páginas 269. A la página 269. Y vamos a trabajar los ejercicios impares no consecutivos. No consecutivos, el 1, el 5, el 9, el 13, el 17, 21, 25, 29 y 41 de la sección 7.2.1. Y todos estos ejercicios simplemente hay que practicar y volvernos, si ustedes quieren, en términos bien populares, cancheros en hallar transformaditas inversas, porque ya se han dado cuenta que la resolución de las ecuaciones diferenciales pasa por la idea de construir transformadas inversas. Y una vez de que se hagan los primeros ejercicios, estos primeros ejercicios, incluido el 41, les voy a asignar dos ecuaciones diferenciales, el ejercicio 33 y el ejercicio 37. ¿De acuerdo? Para que maduren este método. Este método que nos va a dar, sí, el 33, 37, perdón, y 41 más. Esos tres ejercicios, por favor. Así que, en otras palabras, tenemos que resolver por lo menos todos los ejercicios impares no consecutivos desde el 1 hasta el 41. Estamos hablando de unos 11 ejercicios por lo menos, de los cuales 3 son solo ecuaciones diferenciales. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, ya saben, esta es la consigna. Vamos nosotros entonces a quedar acá. Y si no tienen ninguna pregunta, nos estaríamos reencontrando el próximo día lunes en el horario de nuestra clase. Por favor, no se olviden que las personas que voy a citar a continuación, Rivera Iván, Robles Alfredo y Cristian Salvatierra, deben quedarse un momento más porque necesito tener una conversación con ustedes. El resto ya puede abandonar la sala. Mejor dicho, ya debe abandonar la sala. Gracias, hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos.